Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como verán, les he dado un par de días para que se pongan todos a la par con el tema de las actividades. Vienen trabajando bien, pero bueno, había algunos que todavía les faltaban algunos trabajitos para ponerse a la par de sus compañeros. La idea es que todos arranquemos de cero después del receso invernal. No sé si virtual, pues casi seguro que virtual o por ahí en presencial. Vamos a hacer un repasito de todas las actividades que venimos haciendo, todos los temas que venimos viendo. Comenzamos viendo la generación del 80 en la historia argentina, digamos. Vimos el ámbito político, económico y social en la generación del 80. Vimos, o sea, el mercador exportador, vimos algo de la campaña del desierto, vimos algo de ferrocarril, algo de inmigración, vimos algo de fraude electoral también. Bueno, vimos el tema de lo que la democracia restringida, de base restringida, y después empezamos a ver el tema de la ley Sáenz Peña, la máquina electoral y seguimos con radicalismo. Después del radicalismo pasamos a Europa, después de estos gobiernos radicales, de estos tres periodos de gobierno radical, de 1916, de las primeras elecciones por soberanía popular, democráticas, legítimas. Pasamos, bueno, el primer gobierno de Irigoyen, 1916-1922, después 1922-1928 Marcelo Torcuato Alvear, y después del 28 al 30 vimos el gobierno de Irigoyen, que es destituido por el primer golpe de Estado en Argentina. Bueno, pasamos a Europa para ver lo que fueron las ideologías del siglo XIX, que influyen en todo el mundo. Por eso yo tenía ganas de que viéramos ese tema. Bueno, lo vimos de modo virtual, no lo pudimos ver presencial. El tema de lo que es una ideología de izquierda, me interesa que sepan, o de derecha. Y obviamente, bueno, qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el anarquismo, qué es el conservadurismo, el liberalismo, que sepan en general, pero que sepan diferenciar una ideología de otra. Bueno, después pasamos a ver la parte de lo que fue el imperialismo y el neocolonialismo. Recordemos, en 1873, más o menos en esa época. Una vez que se independizan todos los países de América, de las potencias europeas, Estados Unidos ejerce su primer política proteccionista, digamos, sobre el continente, con algunos fines, obviamente, de la doctrina Monroe, que dice América para los americanos. Bueno, entonces todas esas potencias, antes de irse en conflicto bélico con Estados Unidos, se van hacia Asia y África, ese continente van. Bueno, después entramos a ver la paz armada. Recordemos que ya pasamos a la parte de Europa y estamos acá en el periodo de la paz armada, el sistema de Bismarck, el sistema de alianzas. Cómo se va perfilando todo para lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Bismarck primero se unifica en Italia y Alemania porque eran un común. Italia había quedado devastada, recordemos, porque de la división, de la desintegración del Imperio Romano en sí, queda dividida Italia. Y Italia queda esa porción que quedó hasta hoy en día, esa bota en el mapa. Bueno, y en el norte estaban los Borbones, que eran una dinastía francesa. En el centro, en Roma, estaba el Papa, históricamente, como siempre. Y en el sur estaba el reino de Piamonte, es decir, ni siquiera tenían unificada una lengua oficial, eran las ruinas de lo que fue el Imperio Romano. Y Alemania era un conglomerado de estados, era Prusia, y era parte de Alemania y parte de lo que es hoy Austria. Y después se terminan de unificar en 1871. Recordemos, Bismarck para unificar ahí necesitaba una figura central, por eso lo pone Guillermo I. En realidad el nacionalismo había surgido con Mazzini, pero Bismarck era el canciller alemán. Bueno, él pone una figura central que es Guillermo I, el rey prusiano, y él necesitaba, para unificar los territorios, tener alguna conquista. Entonces va y le saca los territorios, le gana los territorios de Alsacia y Lorena a Francia, en la guerra franco-prusiana. Y esa es la primera causa que va a llevar a la guerra mundial, a la Primera Guerra Mundial, es la enemistad de Alemania, la futura Alemania y Francia. Después tenemos la crisis de los Balcanes, la crisis en la zona balcánica, que esos territorios donde está Checoslovaquia, Croacia, Serbia y Montenegro, históricamente nunca fue dominado por una gran potencia. Tenía dominios del Imperio Austrohúngaro, dominios del Imperio Otomano, bueno. Y la gota que rebalsa el vaso, el asesinato del archiduque en Sarajevo, justamente en la zona balcánica. Y ahí tenemos los conflictos, recordemos, se van armando los bandos, porque Bismarck, el creador del sistema de alianzas,
Él decía que ante un conflicto bipolar entre dos potencias, Alemania, esta Alemania que estaba naciendo, el futuro imperio alemán, el sueño de él, no tenía chances contra otra potencia como por ejemplo Francia, Inglaterra, bueno. Pero ante un conflicto multipolar, ahí ya se iban a igualar las posibilidades. Por eso, él empieza a hacer sistema de alianza. Primero lo hace por la religión, la Santa Alianza hace primero con emperadores que eran de ideología católica. Bueno, después de esto, vimos lo que es la Primera Guerra Mundial, cómo se llega a la Primera Guerra Mundial, vimos cómo se forman los dos bandos, vimos el desenlace de la guerra de posiciones, el gas mostaza, las trincheras, vimos también quiénes ganan la guerra y vimos el fin de la guerra, donde están los tratados, donde se crea la Sociedad de Naciones, Estados Unidos. Y recordemos que el primer organismo de paz que había creado había sido el sistema de Metternich en el Congreso de Viena en 1815 para frenar la expansión del Imperio Napoleónico. Y ahora el segundo, la Sociedad de Naciones, que dentro de la Sociedad de Naciones crean los tratados cuando termina la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Saint-Germain, el de Sèvres y el más importante, el de Versalles, donde se ve perjudicada Alemania, donde se le obliga a devolver los territorios de Alsacia y Lorena, pagar los costos de la guerra, bueno, todo eso. Y todo eso va a influir posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Vimos el periodo entre guerras, es el último tema, un tema muy lindo, donde surgen los nacionalismos exacerbados o regímenes totalitarios, como los llamamos nosotros así en el trabajo práctico. Bueno, tenemos la Rusia de Stalin, la Alemania nazi de Hitler y la Italia de Mussolini, la Italia fascista de Mussolini. Pero vimos acá, en este periodo entre guerras, también vimos la crisis del 29, porque hasta ahora, recordemos, veníamos un sistema capitalista dominado por una economía monetaria, que la economía monetaria se regula mediante la oferta y la demanda. Y ahora, con esta crisis del 29, que la crisis del 29 fue una crisis por una sobreproducción, una mala especulación, aparte por lo que había quedado el desastre de la Primera Guerra Mundial, y esta bella época de que había pasado en los años 20. ¿Por qué? El tema de los años 20, Estados Unidos, Francia, todos los que habían ganado la Primera Guerra Mundial vivieron de festejos. Y ellos, o sea, hubo una mala especulación donde cae la bolsa, todo después, porque producían mucho y no tenían a quién vender, porque los países habían quedado devastados por la Primera Guerra Mundial. Bueno, en esta época en Estados Unidos hay otros problemas, está la época empieza el tema del racismo también, empiezan a caer industrias, están los sectores enfermos de la economía. Bueno, y debido a esta gran crisis, se ven beneficiados estos regímenes totalitarios, porque se le echa la culpa que los gobiernos republicanos de esa época no fueron capaces de enfrentar la crisis, pero bueno, obviamente era una crisis mundial, era complicado enfrentar esa crisis. Y estos regímenes totalitarios ayudan a la gente, le dan trabajo. Por ejemplo, vamos a dar el ejemplo así a grandes rasgos de Hitler en Alemania, les daban el cascarudo, el famoso cascarudo del Volkswagen, el auto alemán, para que el jefe de la familia pudiera llevar las herramientas, pudiera trabajar. Y bueno, obviamente tenía unos fines económicos que era todo para lo que va a ser a futuro la aspiración de él, el Reichstag de los 1000 años, ¿no? El Tercer Reich de él quería formar un futuro imperio alemán, entonces le daba trabajo a la gente en las industrias, muchos en la siderúrgica, otros en lo que era la armamentística, porque él quería llegar a un conflicto, a una segunda guerra. Hizo una economía a corto plazo, obviamente, para llegar bien al futuro conflicto bélico. Obviamente todo en escondido, porque en los tratados de paz, después de la Primera Guerra Mundial, estaba prohibido rearmarse. Bueno, después de esta crisis económica hay una revolución keynesiana. Keynes es un autor, un economista. Y esta revolución keynesiana quiere decir que el Estado se ve obligado a intervenir en la economía para regularla debido a esta crisis. Y hoy en día está esa disputa si realmente el mejor modelo económico es keynesiano o monetario. Pero bueno, justo en este momento histórico que estamos hablando nosotros, 1929, surge el keynesianismo, la revolución keynesiana. ¿Por qué? Porque los países estaban devastados y el Estado se veía obligado a ayudarlos para enfrentar dicha crisis.
Esto fue en sí el periodo entre guerras. Está el nazismo, el fascismo, el estalinismo, nosotros hicimos el práctico con las características. Está el tema de la crisis del 29, los sectores enfermos de la economía, los años 20 en Estados Unidos, el tema del racismo, también la xenofobia, ahí donde nace Ku Klux Klan. Y bueno, y después de este periodo de entreguerra vamos a tener el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver después de las vacaciones. Tenemos que ver la parte del holocausto judío también. Yo les voy a ir recomendando algún material seguramente de YouTube o de Netflix para que vean las vacaciones si quieren, de temas que ya se han visto o temas que se van a ver, así se van adentrando en esos temas. Si están aburridos las noches se ponen a verlo. Igual tienen que descansar también. La idea es que todos estén al día y veremos si seguiremos virtual o de modo presencial. Bueno chicos, nos estamos viendo. Que tengan felices vacaciones. Suerte. Hasta pronto.